Pero eso terminó, porque hemos visto en lo bueno que es nuestro Dios y veo cómo a medida que vamos avanzando en la vida nos vamos dando cuenta más y más de lo maravilloso que es estar bajo el cuidado de Dios. ¿Y por qué lo reconocemos a nuestro Dios? Un versículo que el Señor me dio en esta semana, que lo estuve analizando un poquito, no mucho, pero es Primera de Crónicas 16:34. Dicen, alaben al Señor, pero da el motivo, este versículo da el motivo de por qué alabarlo al Señor. Dice, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Por eso estamos tranquilos y confiados en el Señor, porque sabemos que Él nos ama grandemente. ¿Sabe que nosotros cuando pensamos acerca de qué es lo que quiere decir este versículo de ese gran amor de Dios, es porque lo comparamos con el amor que nosotros hemos recibido, con el amor que a veces nosotros damos? Es el amor que nosotros como seres humanos vivimos y de alguna manera vamos viendo que ese amor a veces es bueno y a veces no tanto, porque es un amor imperfecto. Pero el amor de Dios es bueno, es perfecto y perdura para siempre. Nos va a acompañar durante toda nuestra historia sobre la tierra y en la eternidad. Ese amor de Dios va a estar siempre con nosotros. Por eso venimos a este lugar a alabarlos y estar tranquilos, porque sabemos que el amor de Dios es que hace que permite cosas que no nos gustan, lo hace por amor. Es así. Nosotros cuando educamos a nuestros chicos que no les gusta, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos egoístas? Porque los amamos y no queremos que sufran. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Y esa soberanía de Dios es importante aceptarla, recibirla, someternos bajo su autoridad y seguir adelante sabiendo de que, como bien nuestra hermana nos explicaba, Dios tiene todo preparado. ¿Ustedes creen que están acá de casualidad? Porque no tenían nada que hacer y vamos a la iglesia a aburrirnos un poco. Estamos acá porque el Señor nos convocó, porque Él tiene algo para decirnos en esta mañana. Saben que en la gran mayoría de los casos Dios no trata directamente con el ser humano. En la mayoría de los casos Dios no trata directamente con el ser humano, sino que Él trata con el ser humano a través de su iglesia o a través de vos, de los que estamos acá, o a través mío, trata a otras personas. Fíjense, por ejemplo, si uno mira la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos hombres fueron copiando, fueron escribiendo lo que el Espíritu Santo les iba dictando. Es palabra de Dios. O sea que a través de esos hombres Dios trata nuestro corazón. Pero es Dios quien lo trata, no los que escribieron. Es Dios quien lo trata. Y es importante que entendamos que Dios trata a los demás a través de la iglesia y a través de nosotros para precisamente llevar las buenas nuevas de salvación y dar testimonios y hablar de lo grande que nuestro Dios es. Por eso la iglesia sirve a otros y sirve a la ciudad donde está y nos servimos unos a otros para ayudarnos a crecer en las cosas del Señor. Eso es importante entenderlo, porque entonces yo digo, bueno, yo no estoy acá sentado para escuchar nada más. Hay algo más. Dios me está preparando y entrenando para poder, Él pueda tratar a través mío a otras personas. ¿Qué les parece? Ya lo sabían eso, ¿verdad? Bueno, se los refresco. Ahí está. Ese es el servicio a nuestro Dios. Les quiero contar de una familia de cuatro integrantes que se dio
vio obligada a emigrar de su tierra natal a otro país lejano, que este otro país ofrecía mejores condiciones de vida. Algunos de ustedes habrán experimentado eso personalmente. Yo durante mucho tiempo viví fuera de la Argentina porque, bueno, las condiciones que yo veía en ese otro país me interesaban y me trasladé a otro lugar. Aquí le estoy contando la historia de una familia de 4 integrantes que ellos se vieron un poco obligados a salir del país, de su tierra natal, e ir a otro país lejano que ofrecía mejores condiciones de vida. Los días fueron pasando y en un momento dado el esposo, eran 4, mamá, papá y 2 hijos, el esposo y padre de esta familia murió de una manera inesperada. La mujer quedó sola con sus 2 hijos. Vayan pensando esto, vayan madurándolo. Después de 10 años de vivir en este país adoptado por esta familia, lejos de su ciudad natal, lejos de los 2 hijos muy jóvenes de esta familia, también mueren. Mamá quedó sola. Esta mujer se quedó viuda, sin sus hijos y vacía en un lugar extranjero. Con profunda amargura en su corazón, esta mujer toma la decisión de volver a su lugar de origen. Volver al lugar donde una vez conoció y se enamoró de un hombre que ya no tenía. Ese era su esposo. Pensaba encontrarse con la familia que por mucho tiempo no tenía y no pudo hablar con ellos, recorrer las calles que la vivió nacer. Seguramente pensó que esto le traería alivio y descanso a su corazón por la tristeza que estaba transitando. Su alma estaba herida. Emprende su viaje de regreso, pero en su corazón había un sentido que le causaba un profundo dolor. Sumado a este dolor estaba la tragedia que alimentaba sus sentimientos de religiosa, pensando que la causa de su sufrimiento era Dios. Él era responsable, pensaba ella, de lo que me está sucediendo. Y en un momento ella declara y dice: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Era tanto el dolor que tenía, la desazón, que culpaba a Dios de su destino. Si bien esta actitud es incorrecta, sabemos que es incorrecta, Dios no actúa de esa manera, es comprensible. Es un ser humano. Esta mujer no conocía del todo a Dios, lo conocía en parte, pero en parte no. Desconocía la verdadera naturaleza de Dios. Y por eso ella hace esta expresión que ahondaba más el problema que ella tenía en su corazón. Se traslada a su lugar de origen. Llega finalmente a su destino. Y hubo en el pueblo una gran conmoción producto de su llegada. Hacía 10 años que no la veían. La gente, como era de esperar, al menos aquellos que la conocían, la vieron y la llamaron por su nombre. Y nuevamente ella dice: el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas. Refiriéndose a su familia, ¿no? Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Y ella le hace esta pregunta a los que la estaban
Estaban hablando con ella. ¿Por qué me llaman Noemí? Dice. Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Y ella hace esa pregunta, ¿por qué me llaman Noemí? Porque Noemí significa placentera y dulce. Ustedes saben, les he dicho, seguramente lo conocen, el hecho de que los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, se daban en base al carácter de la persona, su forma de ser. Y ella dice, llámenme Mara, que quiere decir amargura. Y yo me preguntaba, hermano, ¿cuántas veces nos pasa cosas de las cuales pensamos que Dios nos abandonó? Pensando de que Dios está actuando en contra nuestra por alguna cosa que pudimos haber hecho. Se puede comprender mejor las palabras de esta mujer como una expresión humana de la perplejidad que le había producido la historia. Realmente ella estaba sufriendo y sufriendo mal. Pienso que esta mujer tenía en su mente volver a su tierra para morir. Pienso que sus planes no tenían propósito, al menos no los expresa en la historia que les conté. Vivió un proceso de pérdidas y derrotas, vivió algo que en algún momento nosotros podemos llegar a vivir. Yo he vivido momentos de derrota, momentos de fracasos, de malas decisiones, de confusión. Lo he vivido. Esta mujer de nombre Noemí no regresó sola a su tierra. Regresó con su nuera. Su nuera era de nombre Ruth, que no era judía, era moabita, de un pueblo que no era del pueblo elegido de Dios. Ruth era uno de la esposa de los 2 hijos que habían muerto. Era una mujer joven, viuda como su suegra. Aprendió a amar desinteresadamente a su esposo y a la familia de su esposo. Era audaz, era leal, era comprometida con sus convicciones y decidida a seguir a Dios. En su nuevo pueblo, en Belén, las personas al conocerla la reconocían como una mujer ejemplar. Cuando yo estaba elaborando este mensaje, hermanos, y unido a lo que les había dicho antes, que el Señor no trata directamente a las personas, sino que nos trata a través de la iglesia o a través de alguna persona, a través del pastor, a través de la pastora, a través de un hermano. Yo decía en mi corazón, qué grande es Dios. Fíjense, la persona que puso al lado de Noemí, que tanto sufría en su corazón, la persona que Dios puso a su lado para que la cuide, la consuele y le ayude. Su nuera. Y eligió a una joven, como les decía, que aprendió a amar, desinteresada. Una joven que era audaz y era leal, porque fíjense que abandonó su propia familia, padres y madres, su tierra natal, para venir a un lugar desconocido. Y decidió seguir a un Dios que antes de conocer a su suegra no conocía, que era el Dios de esta familia que tanto estaba sufriendo. Y el Señor me estuvo hablando con esta historia.
Y quiero que me presten atención para poder entender lo que nuestro Dios nos quiere decir. Saben que el amor era mutuo entre estas dos mujeres, de muy distinta edad y de países diferentes. Pero el encuentro de estas dos mujeres fue diseño de Dios. Y ahí nos podemos dar cuenta que Dios no desampara a sus hijos e hijas, sea cual fuere la condición en que se encuentren. Dios no te va a desamparar. Por eso en la mayoría de los casos Dios no trata directamente con el ser humano, Él trata con el ser humano a través de su iglesia y a través de cada uno de nosotros que estamos acá, a través mío, como les dije. Por eso tenemos que estar atentos y darnos cuenta que seguramente alrededor tuyo, alrededor mío, hay personas que Dios ha puesto para que me cuiden y me ayuden a crecer. Y si por ahí estás solita o solito, puso esta iglesia para que te cuide y para que te bendiga. Al llegar a su nuevo hogar, necesitaban trabajar para comer, ¿verdad? Llegaron al pueblo para la época, dice la Biblia, de la cosecha de la cebada. En ese momento llegan a Belén y Ruth, la nuera de Noemí, le decide ir a buscar trabajo en algo sencillo, en algo que rápidamente ella podía ocuparse, y fue a recoger las espigas de cebada que quedaban en el piso, yendo detrás de los que cortaban y armaban los atados de las espigas de cebada. Ella iba atrás recogiendo eso. Sabemos que se hacía mucho eso en la Biblia. La gente que tenía pocos recursos. Y su día de esta joven fue tan exitoso, sin saber, va a recoger las espigas de cebada al campo de un familiar cercano de su suegro. El suegro de esta joven era de nombre Elimelec. Ella justo va, qué coincidencia, ¿no?, a recoger las espigas a un campo cuyo dueño se llamaba Boaz y era precisamente un familiar cercano de su suegro. Qué extraño. El propietario del campo se llamaba Boaz y, oh casualidad, era un hombre rico e influyente que pertenecía a la familia de Elimelec. Y saben que en el Antiguo Testamento, cuando se llamaba a un hombre rico e influyente, no se estaba describiendo su riqueza material. Cuando la Biblia habla de un hombre rico e influyente, está hablando de un hombre que ama a Dios, de un hombre que está compenetrado con las cosas de Dios y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando este hombre llega al campo, estaban ahí todos los empleados de él cosechando la cebada. Les dice ni bien entra, les dice que Dios los bendiga a sus trabajadores. Y ellos les dicen, Señor, que Dios los bendiga a usted también. Y es la manera que él tenía de conducirse. Su día fue tan exitoso que fue y recogió justamente las cebadas en el campo de alguien que sin ella saberlo las podía ayudar en este dramático momento que ellas estaban viviendo. Cuando Ruth vuelve a su suegra por la tarde, cansada ya del arduo trabajo, le entrega a ella los 20 kilos de granos de cebada que había juntado.
Era mucho. Para esa época era una buena cosecha. Ella se la presenta, va allí, le muestra la cebada a su suegra. Y su suegra le preguntó, Ruth 2:19, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Claro, ella había visto los granos de cebada que había llevado, sabía que eso iba a ser un buen alimento para ellas. Por lo general los propietarios de los campos eran hombres, así que ella sacó la conclusión de que un hombre se fijó en ella como para darle la posibilidad de poder recoger un poco de alimento y por eso bendice a este hombre. No sabía quién era todavía Noemí, quién era ese hombre. Entonces Ruth le contestó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y hacia los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. ¿Por qué es uno de los parientes que nos pueden redimir? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando una familia estaba pasando por alguna necesidad grave, estaba perdiendo sus propiedades porque estaba en una profunda escasez y tenía que vender para poder tener dinero para comer, o en esa época había esclavos y alguno de la familia iba de esclavo porque tenía que pagar una deuda. Ahí tenía que salir un pariente, tenía la responsabilidad de salir a ayudar a esa familia que estaba en necesidad. Eso era redimir. Y lo hacían, y lo hacían. Ahora, fíjense, después de tantas expresiones de parte de Noemí culpando a Dios por su destino, culpándolo porque había perdido a su esposo, culpándolo porque había perdido sus 2 hijos, culpando a Dios porque en un momento se trasladaron a un lugar que no era en el cual ellos habían nacido, culpando a Dios. Pero de momento ella se da cuenta de algo. Dice que el Señor lo bendiga a ese hombre que te dio trabajo, exclamó ella, y tiene esta expresión, atiendan esto, hermanos, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ahí ella por primera vez entiende de que el Señor estaba ahí todo el tiempo ayudándolas a ellas y ellas criticando a aquel a quien la estaba ayudando. Ahí se dio cuenta. Y de una mujer que estaba criticando y atribuyéndole a Dios su desgracia, de repente hay una esperanza en su corazón y ve que Dios es fiel en su amor hacia aquellos que están con Él. Cambió su perspectiva. Vio que la respuesta estaba en Dios. Y hoy estábamos cantando Dios de mi esperanza, ¿se acuerdan? Y qué maravilloso, hermanos, es tener esperanza en alguien que es sólido, que está ahí firme, que está fuerte, que no te va a abandonar. Qué extraordinario que es ella. Noemí al principio no lo había visto. Dios había puesto a su lado a alguien que realmente la podía ayudar, que es Ruth, y su ceguera de su sufrimiento era tan grande, su ceguera, que no veía que había posibilidades de salir adelante. Y se enfrascó en su desgracia, se encerró en su desgracia. No había propósito para su vida, al menos la Biblia no lo explica. Y tiene, después de mucho tiempo, de un corazón amargado, una expresión de esperanza y reconoce que el Señor no los ha abandonado como ella creía. Y Dios no te ha abandonado si en este momento estás pasando un momento difícil.
quiero que sepas, te lo digo porque es así, Dios no te ha abandonado. Él está contigo para que salgas adelante. Este fue un momento de inflexión para la vida de esta joven y les ruego que no se distraigan. Este fue un momento de inflexión en su vida. Reconoció que Dios estaba manejando las situaciones para sacarlas adelante. Fíjense, Dios me abrió a mí en esto. Yo estoy pasando por un momento que está siendo difícil para mí. Pero el Señor me ministró. Hermanos, animate. No sé en qué situación estás. Si estás pasando por un momento bueno, te digo, hay aún mejor para tu vida. Y si estás pasando por un momento difícil, Dios te está sacando de esa situación donde emocionalmente estás sufriendo, económicamente estás sufriendo, posiblemente. Esta palabra me animó. Dios está en control de tu vida, Dios está en control de mi vida, de tus emociones y las mías, de tu economía, de tu finanza, de tu trabajo. Como hijos e hijas de Dios tienes un porvenir que vale la pena vivir. En Cristo. Fíjense cómo Dios sigue actuando. Ruth, la nuera de Noemí, le añadió a su descripción de lo que había pasado y le dice a su suegra, incluso me dijo que me quedara allí con sus criados hasta que terminara de recoger toda la cosecha. O sea, el dueño del campo, Boaz, le dice a Ruth, quédate allí con los criados de su campo hasta que termines de recoger toda la cosecha. ¿Qué hizo ahí Dios? Le proveyó protección y le proveyó provisión en el tiempo por medio de este hombre. ¿Me están entendiendo? ¿En serio me están entendiendo? Y mientras yo estaba en esta instancia de esta parte de la predicación, el Señor trajo a mi memoria la cita de Isaías 60, 1 y 2, que dice lo siguiente: levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Versículo 2, mira, las tinieblas cubren la tierra, hay una densa oscuridad y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brilla sobre ti y sobre ti se manifiesta su gloria. ¿Qué te está pasando, iglesia? ¿Qué te está pasando? Acá el Señor te está diciendo, levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre tu vida y sobre mi vida. Acá describe las tinieblas cubren la tierra. Sí, hay momentos de tiniebla, hay momentos de enfermedad, hay momentos de angustia, hay momentos de pérdida de seres queridos, hay momentos donde tenemos necesidad concreta y específica, que no las inventamos, son reales, las vivimos. Y lo describe eso también como una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, en pueblos que rechazan a Dios y sufren por eso. Pero aún así, el Señor brilla sobre vos y sobre mí. Y Él manifiesta su gloria en medio nuestro. Malaquías 4:1 dice el Señor Todopoderoso: pero para ustedes que temen mi nombre, te dice Dios, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Me encanta cuando uno ve estos programas de Animal Planet y se ven que los becerros, ¿vieron cuando se alimentan de la mamá o comen? ¿Vieron cómo saltan de felicidad?
Parece que, no sé, el mundo les pertenece. Y acá lo que el Señor dice es precisamente eso: a los que le temen a mi nombre, pero a ustedes que temen mi nombre, o sea, que respetan a Dios, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Sabes que Zacarías, ahí en Lucas, estaba tan feliz y tan gozoso de que iba a tener un hijo, iba a nacer ese hijo que después va a tener el nombre de Juan, que acompañó a Jesús? Ahí describe un canto de elogio a su propio hijo que estaba por nacer y le rinde honor al Mesías, le rinde honor a Jesucristo, prometido en ese momento, que no había nacido todavía. Y Lucas 1:17 dice: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo, ¿quién? El sol naciente, Jesucristo. ¿Y para qué viene ese sol naciente? ¿Para qué viene Jesucristo? Para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Esto es lo que vivió Noemí en el momento en que se da cuenta de que Dios le estaba abriendo camino para que tenga una vida totalmente transformada por la presencia de su Dios. La historia sigue. ¿Saben que para una mujer perder los 2 hijos, los únicos 2 que tenían, emocionalmente como madre es terrible? Pero sabe que había algo más ahí. En la antigüedad, en esta época, hoy en algunos países todavía se tiene así. El valor de la mujer, ¿sabe dónde estaba? En tener hijos. Una mujer que no tuviese hijo era una mujer desdichada. Una mujer sin valor. Pero al tener hijos, esa mujer tenía valor porque había tenido la capacidad y la bendición de Dios de procrear y tener familia. Y esta mujer volvió sin sus 2 hijos. Volvió esos 2 varones que le daba valor a su vida. Pero si ustedes siguen leyendo la historia, que yo no me voy a referir a esto ahora, Dios le da una criatura, Dios le da un hijo a través de Ruth, su nuera. Es una historia extraordinaria del amor de Dios hacia la humanidad. Léanla. Yo esto lo extraje de todo el libro de Ruth, de todo lo que encontramos en la Biblia a través de la historia de Ruth. Pero fue algo que me impactó. Cómo una persona que de alguna manera conocía a Dios se sumergió en una amargura tan profunda y tan conmovedora que se olvidó de quién era su Dios. Y lo de Isaías me encanta. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierra sobre los pueblos. Tan clarito describe lo que está pasando hoy. Guerras y gobiernos que no nos representan, que son maliciosos, y tanta falta de orden y justicia tenemos, que realmente nosotros al menos identificamos esa densa oscuridad que viene del enemigo, viene de Satanás.
Él nos está haciendo sufrir como nación, pero también esta nación entra en sufrimiento porque rechaza a Dios. Y ahí está el problema. Ponete de pie, hermanos. Cerrá ahí tus ojos por un momento. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo ahora que te muestre que tenés alguien al lado que te puede ayudar. Alguien que conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios. Alguien que ama a Dios. No cualquier persona. Alguien que ama a Dios. Y yo en el nombre de Jesús bendigo esta tu palabra, Dios. Gracias porque tu amor es grande y permanece para siempre para este tu pueblo. Te ruego, Dios, que derrames ahora tu santo y bendito Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a entender que lo que está sucediendo en cada uno de nosotros, sea bueno o sea difícil de transitar, todo eso es el plan divino tuyo para nosotros. Ayúdanos a aceptarlo cuando el tiempo viene difícil. Ayúdanos a entender que hay un propósito eterno y maravilloso para cada una de las cosas que nos pasan. Saben que si no transitamos por momentos difíciles en la vida, Dios no nos puede tratar porque no le vamos a entender. Es el sufrimiento que abre nuestra capacidad de entender y darnos cuenta de que hay un plan divino para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es grande y gracias por lo que nos mostrás a través de Noemí. Gracias por tu palabra, porque nos moldea, nos talla, nos da forma a nuestro carácter para disfrutarte plenamente. Llévate toda tristeza, toda preocupación. Llévate todo malestar, toda angustia, toda enfermedad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, en tu palabra nos decís que guías nuestros pasos por la senda de paz. Y nos decís que en ti hay sanidad. Fíjate en este lugar, Padre, si hay algún cuerpo enfermo. Sánalo ahora, Dios. Sánalo ahora, Dios. Si hay alguna alma herida, si hay alguien que tiene vicios que no puede dejar, que no puede apartarse de ellos, ahora, Dios de los milagros, yo ato todo espíritu de adicción a lo que sea, a la droga, al alcohol, al sexo, al dinero. Ato esos espíritus que generan adicciones y los echo fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la libertad de Jesucristo te cubre y te hace libre en el nombre de Jesús. Padre, hay quienes necesitan trabajo. Ahora, en el nombre de Jesús, te ruego que proveas esos trabajos que mis hermanos y hermanas necesitan. Algunos tienen trabajo, pero necesitan uno mejor. O porque no los están tratando bien o porque no les están pagando bien. Ayúdalos y abre puertas para que puedan acceder a esos buenos trabajos que tenés preparados, Dios. Y Señor, si hay alguien que se siente solo, abrile los ojos para que vea que has puesto a su lado una iglesia o una persona, lo has puesto ahí para acompañarlo en la vida
y poder salir adelante, la ayuda de Dios a través de ese compañero, esa compañera o esa iglesia. Hacelo, Dios. Hacelo, Dios. Hermano, si necesitas que alguien se acerque ahí donde estás para orar por vos, levanta tu mano ahora. Levanta tu mano ahora. Si hay alguna necesidad en tu corazón, porque si Dios te mostró algo que el Señor quiere hacer contigo y necesitas dirección o guía, levanta una manito bien alto, porque alguien va a acercarse y te va a bendecir a través de la oración. Yo le voy a pedir a matrimonios queridos, menciono porque los conozco un poco más, a Paola y Héctor, por favor, la familia Pechi, matrimonio Pechi, por favor, fijen, miren, vean quién necesita oración. Marcela y Leo también, por favor, acompáñenlos, acompáñenlos. Varón con varón y mujer con mujer. Bendíganlos, bendíganlos. Hay varios con la mano levantada. José, por favor. José Ortega. Por favor, allá hay gente que necesita oración. Por favor. Levanten bien las manitos para que los puedan identificar y ver, ¿sí? Ahí hay una hermana. Levantá altita tu mano, así te ven. Ahí está. Ahí luz, por favor, Silvina. Y que el resto esté orando, no se distraiga, estén orando. Estén orando para que el Señor, que hoy oramos, abre los cielos están abiertos. La bendición de Dios está llegando. Recíbela ahora. Loli, recíbela ahora. Recíbela ahora. Orá por el compañero, la compañera que esté al lado tuyo. Si no levantó la mano, bendecilo, decile así como Dios bendijo a Noemí y a Ruth, lo quiere hacer contigo. Dios no se detiene, es un Dios de milagros que hará milagros por la eternidad. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sigan orando, hermanos. Espíritu Santo, guía a cada uno que está orando, abrí el corazón de aquel que está recibiendo oración. Abrí los corazones, sopla, Espíritu Santo, de tu presencia ahora. Urragana la bamasa y ahora la vías. Sopla, 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 Espíritu Santo de Dios. Señor, muestra ese amor tan grande que tenés, muéstralo ahora una vez más. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Hacelo, Dios, ahora. Hacelo, Dios, ahora. Hacelo, Dios, ahora. Sí, Señor. Sopla, Espíritu Santo Divino de Dios. Sí, Jesús, esta es tu hora.
Fabi. Continúa en este tiempo y de esta manera. Seguí orando a nuestro Dios. Y si no levantaste tu mano y si en tu corazón todavía hay necesidad, que seas tú allí con nuestro Dios. Hoy nuestro hermano compartía y decía que el Señor en su palabra dice: es mío el oro y la plata. Pero ¿sabes qué? Hay una verdad más profunda todavía. Una verdad más profunda. Y es que lo más preciado sos vos. Es tu alma para el Señor. Él mandó a su Hijo Jesucristo a entregarse por vos. La sangre preciada de Jesús se derramó por vos. Y vos sos lo más preciado para Él. No importa el oro, no importa la plata. El Señor no mandó riquezas para comprar tu salvación. Él mandó a su Hijo a derramar su sangre por vos. Y Él hoy, si estás en un momento aparte, en un momento difícil, como hablaba nuestro pastor, te está diciendo: yo estoy acá, siempre estuve aquí. Y estoy dispuesto a que vuelvas, a que vengas con un corazón arrepentido, a que te entregues a mí y yo haré grandes cosas en tu vida. Es muy difícil muchas veces atravesar por momentos de enfermedad, momentos de crisis económica, pero toda la confianza, toda nuestra confianza tiene que estar en Él, absolutamente en nuestro Señor. Así que ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, nuestro Jesús, nuestro Salvador, el que está a la diestra del Padre y el que está mirándote y diciéndote: aquí estoy, nunca me fui de tu vida. Aquí estoy y estoy dispuesto a que vengas de nuevo a mis pies, que me abraces y abrazarte. A ese Dios vamos a cantar, a ese Dios vamos a cantar nuevamente esa hermosa canción que habla del reinado de nuestro Dios, del reinado poderoso de Jesucristo. Si querés ponerte de pie, por favor, vamos a hacerlo. Victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. La muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y este Dios poderoso te acompañe cada día de esta semana, cada instante, cada momento que transcurra de tu vida. El Dios poderoso, ese que resucitó, Jesucristo, y el que está a la diestra del Padre, será el que te acompañará en cada situación y en cada momento. Que Dios te bendiga profundamente y te dé próspero y un hermoso día para celebrar con tu familia, para gozarte en Él y para disfrutar que su presencia, a pesar de cualquier cosa que estés atravesando, está en ti y contigo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.